Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Aquí estamos en la cabina de Radio Amanecer con el propósito de seguir estudiando la palabra de Dios. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca y quien habla, Pastor Scroggins, agradecemos la amabilidad y la gentileza de estar con nosotros. Hoy estaremos estudiando una segunda oportunidad. Quisiera, Pastor, darle el tiempo para que usted pueda saludar a esa gran cantidad de amigos, oyentes de la radio, que siempre estudian las lecciones de Escuela Sabática con nosotros. Así es, realmente en este día tenemos otra encomienda, no concentrarnos en el fracaso, sino ahora en una segunda oportunidad. Y creo que es lo que Dios nos ha dado en este día al darnos la vida, y te animo a que con más determinación y entereza te puedas dedicar a servir al Señor conociéndolos a través de su palabra, y es el momento importante para ello. Así que bienvenido una vez más a nuestro estudio, quédate ahí, no cambies. Me parece como que usted está haciendo referencia a lo que estamos estudiando recientemente. Claro. Con la primera etapa de Juan Marcos como misionero, que uno podría decirle fracasó porque abandonó la misión, y sin embargo ahora usted acaba de decirnos que debemos quedarnos para escuchar una segunda etapa de este muchacho, sus logros y qué pasó con Juan Marcos como un misionero. Así es. Antes de entrar en detalles, entonces, si usted fuera tan amable de guiarnos en oración. Oh, claro, es un privilegio para nosotros. Padre nuestro, te damos muchas gracias. En este momento imploramos tu nombre, te rogamos que nos capacites, que nos ilumines para aprovechar cada instante, cada momento de esta nueva oportunidad que nos das. Y rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para que sea dirigido todo conforme al plan divino. Gracias, Señor, porque nos escuchas y nos diriges. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pastor Ángel Dayan, esto es una secuencia. Vamos de nuevo al proceso. ¿Usted te recuerda cuál es el título de la lección general en esta primera semana? Claro, el comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio. Así es, y yo me voy a encargar entonces lo voy a decir honestamente, de dar lectura a lo que es el desafío a memorizar en esta semana. La idea sería que nos aprendamos el texto, ¿verdad? Sí, ya, que el viernes, por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted se lo aprendió? Y si yo le digo cómo lo sé ya. Bueno, pues yo le felicito y eso sirve de motivación para otros. Claro, la memoria. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esto es así, el comienzo del evangelio, porque estamos estudiando el evangelio de Marcos, y después de haber anotado que en la primera etapa de Juan Marcos, quien escribió este evangelio, su primera etapa se considera como un misionero fracasado. Pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad es lo que estaremos estudiando en este día. Y pastor, en términos generales, ¿podría tener la gente el privilegio de encontrar una segunda oportunidad cuando uno fracasa en alguna empresa? Claro que sí. Todos tenemos de parte de Dios un nuevo comienzo, una oportunidad para iniciar desde cero. Y creo que se puede aprender de los errores, de las malas decisiones o de los inconvenientes que hemos tenido en una que otra etapa de nuestra vida cristiana, o cualquiera. Se puede aplicar a cualquier etapa de la vida. Pero en este caso lo que queremos enfatizar es que Dios nos da una nueva oportunidad para un nuevo comienzo.
para replantear las cosas, evaluarlas y hacerlas mejor. Y creo que no siempre el estar concentrado en la reprensión y quedarnos ahí o la negativa para que esa persona no venga o no haga o no esto o no aquello, debe tener una persona como lo que vamos a estudiar ahora, en el caso de Bernabé, que fue el que tomó una decisión drástica, porque el dúo dinámico que representaban Saulo y Bernabé era clave para el avance de la misión desde el punto de vista como lo estábamos analizando. Pero luego que analizamos un poco más el tiempo y lo que sucedió, nos damos cuenta que fue mucho mejor esa división. Fíjese que en muchas oportunidades suceden cosas en la vida de los seres humanos motivados por algo. En este caso, la idea es que Saulo entendía que Juan Marcos no era digno de estar con ellos porque fue flojo en términos de mantener una posición firme ante situaciones difíciles. Y lo que pasa en este sentido, y vamos a verlo así, es que el Señor también está dando una oportunidad grande tanto a Saulo como a Bernabé para que esos dos grandes hombres, que eran dos intelectos, se separaran y cada uno tomara un rumbo para predicar el Evangelio. Podrían ampliar un poquito más su círculo de acción que ellos dos marchando juntos. Así es. O sea, no podemos mirar solamente toda la negativa de que hubo una gran discusión, que la gente se fueron a pleito. Si nos quedamos ahí, fracasamos nosotros. No, ya nos quedamos ahí. Entonces, dice, pero mira, hay una problemática grande. No. Hubo esa problemática. El Señor, conociendo esos grandes talentos, los dos, lo envía a un sitio, a cada uno para que fueran a predicar el Evangelio. Pero veamos lo que es el dice tema en cuestión acerca de lo que nos enseña sobre aquel que nosotros consideramos como un misionero fracasado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 39, nos dice lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es una obra importante. O sea, los pastores y los misioneros tienen que ir a visitar los lugares donde sembraron. El seguimiento. Darle seguimiento, como se le llama, ¿verdad? Así es. No es que tú vas a sembrar el Evangelio, predicaste y ya te va a... No. El verdadero misionero, el pastor o el predicador, tiene que ir de nuevo a las congregaciones para saber cómo andan aquellas personas que llegaron allí por lo que sembraste. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Fíjese, pastor, lo que estamos diciendo. O sea, a veces nosotros miramos un asunto como que es satánico, el hecho de que yo no esté de acuerdo con el pastor Machuca en alguna de las decisiones que él quiere tomar y yo quiero tomar otra. Nos sentamos, empezamos a armar una discusión buena, ¿sabe? Claro, no. Esa discusión fue tan difícil que esos dos grandes amigos se separaron. ¿Por qué? Porque Saulo consideraba que este muchacho inexperto ya había dado evidencia, según él, de que no era digno de confianza en la labor misionera, y cuando quisieron ir a visitar los lugares donde ellos sembraron el Evangelio, que era la misma ruta. Pablo está pensando, claro, bueno, si se puso cobarde y se desesperó y se desmotivó de camino, imagínense ahora la nueva ruta que vamos a hacer de peligro. Dice, este muchacho, ese muchacho no me gusta, no me conviene. Pero Bernabé es un hombre más paciente, un hombre con una visión también clara. Su nombre significa misericordioso. Claro, ese muchacho posiblemente, yo veo ciertas cualidades en él que, guiada muy bien, podría ser de Juan Marcos, un gran misionero y líder de iglesia. De manera que hay que elogiar esa gran visión que tenía Bernabé sobre la persona de Juan Marcos, y Pablo, con sus razones, enérgico, un hombre que es puntual, un hombre que le gusta hacer las cosas así, dijo, no lo lleve. Bueno, pues llévatelo tú, que yo me voy por otro lugar. Y entonces cada cual empezó a realizar su obra.
Noten ustedes que el énfasis que viene haciendo el texto bíblico es una obra de confirmación. Como bien acotaba el pastor Scroggins, haciendo referencia a cómo volver a visitar, a darle el toque. Personalmente uno se siente bien. Hace algunos días, en un repaso que estuve haciendo de 3 casas, recuerdo que me detuve en la casa de una señora que le había dado unas lecciones bíblicas junto a otra hermana de la iglesia. Preguntando por ella, ahí el hermano me dijo, no, ella está ahora malosa, que fue a atender a otra provincia, a mi hermana, que le dio un ataque al corazón y ella está ayudándola. Pero qué bueno es uno ver que las mismas personas, ay, ¿quién es usted? Ah, bueno, dígale que es el Ángel, el hermano que vino con la otra hermana ya hace tiempo atrás para estudiar la Biblia y solo pasábamos para saber cómo está. La obra de confirmación de una persona, de una familia, es clave y puntual para el tiempo que nos encontramos. Así como también estar de acuerdo para enviar a los misioneros. También es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo para la toma de decisiones. Aquí vemos algo que aparentemente resultó negativo, porque cada uno tomó su dirección. Saulo, con Silas posteriormente, que es quien aparece en escena, y Bernabé vemos que parte a Chipre con Juan Marcos. Noten ustedes que él regresó al país isleño. Diría que regresaron para considerar otros elementos que podrían ser de importancia en la preparación de Juan Marcos. Eso es lo que podemos de manera personal hacer como inferencia para ahora introducir lo que queremos enfatizar en esta nueva oportunidad. ¿Qué diría usted de eso, pastor? La pregunta dice, ¿por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Ya en esa segunda parte de la pregunta. Una segunda oportunidad. Yo creo que hemos estado enfatizando bien en eso. Y vuelvo a repetir una vez más, la actitud enérgica de Pablo, que está amparada precisamente en lo que él luego dice, cuando usted va, por ejemplo, a 2 Corintios capítulo 11, los versículos del 23 al 28, se habla de las exigencias que debe tener un representante de Dios y la forma correcta en que debe obrar y andar. Si tú no cumples con esos requisitos, entonces Pablo decía, este muchacho, la primera etapa se quemó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, vuelvo a repetir una vez más, y es así como se enfoca en la guía de estudio cuando dice que aunque Bernabé no estuvo de acuerdo con esa decisión, él veía la decisión de apartar a Marcos. En relación a Marcos, dice que él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La obra que se inició con Marcos anteriormente la vio como la mayor oportunidad, una no dejándolo oportunidad solo, de preparar a un muchacho. Preparar a un muchacho. Tú sabes, Pastor Machuca y amigos oyentes, que nosotros corremos en ambas direcciones. Hay algunos que son muy exigentes, personas, misioneros que son muy ordenados, que tienen el espíritu de Pablo. No admiten el fracaso de un joven misionero. Y deciden cursar ellos su camino aparte fuera de... Por lo que ellos dirían seguro y algo comprensible, como bien enfatiza la lección. Comprensible en lo que a Pablo se refiere, porque yo le pregunto, y no vamos a utilizar el nombre, por ejemplo, de Pablo, para que nos conectemos bien con la personalidad de ese personaje. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un Clemente, fariseo. perseguidor de la iglesia. Era un fariseo. Yo quiero extenderme ahora mismo a hacer el comentario de perseguidor de la iglesia, porque él estaba centrado en el cumplimiento de su deber. Claro. Lo que él estaba haciendo era una convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios, lo correcto. Luego el Señor lo toca y él tiene una visión diferente, pero Pablo se define como un fariseo entre fariseos. Era un hombre que cumplía leyes y reglamentos, y entonces tiene que enfocarse así. Y la gente que es así mayormente cree que el otro es así. Pero Bernabé parece ser, como dice la lección, dice que no estuvo de acuerdo con esa decisión de Pablo porque veía en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos fue tan profunda, señores, que se separaron, ya lo habíamos comentado. Pablo en este caso elige a Sila para que fuera con él, y Bernabé, señores, tomó a Marcos. 2 equipos. Pablo y Sila. Ya Bernabé y yo no estamos de acuerdo en esto. Déjame agarrar a Sila, y se va con Sila. Y entonces
le da la oportunidad, en este caso a Bernabé, de desarrollar el carácter que había y que pudo ver Le da a Marcos. en Marcos, un Marcos, joven, así es. y ahí lo fue desarrollando. Oye, pero mire, ese análisis que usted está haciendo, yo analizo personalmente y noto que realmente cada uno de nosotros hemos estado vinculados a un equipo de misioneros, hemos estado vinculados a una persona que ha influido en nosotros para guiarnos, aún en nuestros desaciertos, descuidos o desmotivación o depresión que hemos tenido en la vida cristiana y no nos han dejado solos. Hemos tenido a alguien que nos ha llamado, que nos ha dado el toque, que nos ha dicho, hey, levántate, ven conmigo, vamos a la misión, vamos a esto, vamos a echar adelante, no te detengas, sigue preparándote. Eso es un desafío y mire la importancia, porque Pablo está desde el punto de vista del equipo misionero que él ha constituido y lo que usted está analizando. El equipo misionero de Pablo era un equipo misionero de avanzada. Sí. Un equipo misionero, usted me entiende bien porque usted tiene un lenguaje, una educación militar de trasfondo. Sí. Yo de trasfondo también porque mi abuela era del ejército también, o sea que estamos emparentados en ese sentido. Pero pastor y amigos, analicemos las dos situaciones. Son contextos diferentes y que Dios ahora los va a potencializar de una manera que saldrá victoriosa la iglesia, el avance, el crecimiento de la obra. Claro, esas máquinas llamadas Pablo y Silas. Esas máquinas dieron mucho que beber en sembrar iglesias y construcción y levantar iglesias. Y entonces este Bernabé tiene un carácter de líder más consentido, que mira más allá. Y fue tan buena la visión que Bernabé tuvo sobre Juan Marcos, que ahora sí, entonces cuando nosotros repasamos lo que sucedió con el tiempo y el liderazgo de Bernabé sobre la persona de Juan Marcos, lo convirtió ciertamente en lo que quería ver en torno de misionero. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en torno a lo que sucedió luego con Juan Marcos? Bueno, ahí está Colosenses 4:10. ¿Qué dice? Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿Quién es que está diciendo eso? Pablo. Ok, continúe. Os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora Recomendación. Con el tiempo se dio cuenta que este muchacho tenía tantas cualidades y tantos talentos. Una parte que hay que enfatizar es que Bernabé conocía bien a su familia. Era familia, lo conocía muy bien. Sí. A veces dentro de la familia hay algunos que somos así pero hay otros que dicen, no, espérate. Ese sobrino mío tiene muchas cualidades. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. ¿Acerca de quién? De Juan Marcos. Si fuera a vosotros, recibidle. Es decir, que Pablo reflexionó y se dio cuenta que este muchacho tenía muchos talentos. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma ¿a quién? A Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, aquí tenemos un gran ministerio ahora con este muchacho llamado Marcos, un gran ministro del Señor que está realizando un ministerio tan importante que impactó la vida de aquel que anteriormente no quería andar con él. Ahora lo reconoce y dice, tiene la sencillez y la humildad en este caso de reconocer que Marcos le era útil a él para su ministerio. También Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Oye, usted está notando el énfasis en unas palabras claves que aparecen en cada uno de los textos que estamos leyendo. Claro, útil, Oye, es un colaborador. Si fuera a vosotros, recíbanle también. Primera de Pedro 5:13, ¿verdad? ¿Qué la dice? iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y a Marcos, mi hijo, os saludan. Es decir, que después que se ve el cambio, como en la formación evangelística de Juan Marcos que logró a través de Bernabé, ahora Pablo lo acuña como su hijo porque parece ser que vio ciertas cualidades que tenía Juan Marcos que lo llevaron, oiga esto, lo llevaron al punto de opinar Saulo acerca de él, que era su hijo en términos espiritual también. Estamos hablando ahí que han pasado aproximadamente casi 2 décadas. Estos escritos que estamos hablando, las cartas paulinas,
específicamente hablar de Timoteo, hablar de Colosenses, hablar de Filemón. Cada una de estas cartas en sus diferentes tiempos en los cuales se escribieron distan en una gran cantidad de tiempo a cuando sucedió. Fíjese que ese primer viaje misionero de Pablo y Bernabé más o menos está situado, se está fechando para el año 46, ahora del primer siglo, ahora después de Cristo. Por lo tanto, saber que a través del tiempo nosotros no nos quedamos estáticos, vamos creciendo. Y eso es lo que se espera, que como cristianos podamos hacer evaluaciones, replantearnos y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo poder tomar decisiones que nos ayuden a crecer y avanzar así en la prosecución de los hechos que Dios quiere para nosotros como misioneros, como instrumentos de salvación, no quedándonos estáticos sentados en un banco o en una esquina para criticar, para no hacer nada, para concentrarnos en los problemas y mira que aquel hizo esto, mira que no, esa es la obra del diablo la que se realiza. Sí, eso es verdad. Ahora Dios quiere que nosotros podamos replantearnos y enmendando, reconociendo ya lo que se ha hecho, tener a alguien, un líder de visión misericordioso que ayude en la preparación de personas como tú y como yo que hemos fallado, que no hemos decidido lo mejor probablemente, que no hemos tomado el mejor camino, pero que estamos dispuestos a replantear y con la ayuda y el favor de Dios y la orientación de líderes que nos toman. Por eso es la importancia de tener a alguien ahí, el que va como padrino, el que va como guarda de su hermano, el que va como aquel que necesita apoyo para ayudar a los más débiles en la fe. Ese líder, en ese sentido. Ese líder, ¿cómo se podría llamar ahora? Bueno, conforme a lo que hemos estado estudiando. ¿Cuál fue el líder que formó a Juan Marcos? Bernabé, un Bernabé, alguien misericordioso, claro, alguien piadoso, pero un líder visionario. Fíjese que este muchacho tuvo una buena formación. Hemos dicho en la parte introductoria del quien escribe el Evangelio de Marcos, Juan Marcos, utilizó como fuente primaria ¿a quién? A Pedro. La experiencia que tuvo con Pedro. Exactamente. Fíjese cómo el mismo Pedro, ya el texto leído, primera de Pedro capítulo 5, el verso 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Fíjese qué buena relación tuvo Juan Marcos con Pedro, que para escribir su evangelio le preguntaba a Pedro, hablaba con él. ¿Usted recuerda, pastor, cuando leíamos en la parte introductoria el discurso de Pedro? Que decíamos, todas esas ideas que Pedro está diciendo ahí, Juan Marcos quedó impresionado con esas ideas y las fue escribiendo en su evangelio. Ahora Pedro, después que Juan Marcos acepta su desafío después del fracaso, es un verdadero evangelista, es un verdadero misionero, es un hombre ocupado. Se le llama colaborador, se le llama a alguien que está que el mismo Pedro le dice, ahora yo lo considero como si fuera mi hijo. Y el apóstol Pablo, que no quería saber nada de él, dice, es mi colaborador, mándalo porque me es útil. De manera que la vida es así, debemos contar con un Saulo, el fervor, debemos tener un hombre que nos encamine de manera correcta y debemos tener un líder visionario como lo fue Bernabé, que pueda trabajar con su sobrino, con sus familiares, de tal manera que ellos puedan también ser enrolados en lo que tiene que ver con la obra misionera. Fíjese lo que dice Profetas y Reyes en la página 196. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y a la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra a hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Amén.
ni siquiera las murallas de las cárceles, ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Yo creo, pastor, que estas lecciones, lo que hemos estudiado en este día, nos están preparando para que podamos ser o un líder como el apóstol Pablo, celoso de la buena causa, un hombre que estudia, un hombre que se identifica con lo que es el elemento de instrucción y el fervor que tiene el apóstol Pablo. Perseverante. Para que también podamos ver a un Bernabé, que es un líder, como decíamos, visionario. Y después de sentarnos y ver que hemos fracasado en algún punto de la obra, no desalentarnos ni desanimarnos, como dice esa cita que usted acaba de compartir con nosotros. Ni siquiera la hoguera, cuando quemaban a los mártires y lo decapitaban por la causa de Dios, pudieron impedir que estos se retractaran. Lo importante de esta lección es que hay de todos y para todos. Usted puede ser un gran líder como Pablo, o puede serlo como Bernabé, y puede ser un Marcos que logró corregir los errores del pasado, enderezó su senda, y se hace mención de un gran misionero colaborador, y el mismo Pedro le llama su hijo. Estas son las ideas principales de las lecciones que hemos compartido con ustedes en el día de hoy, cuando hablamos de una segunda oportunidad. Es magnífico, pastor y amigos, ver a Juan Marcos ahora que se constituye en un seguidor voluntario de Jesucristo y se entrega a un sacrificio. Ahora lo vemos comprometido, así como Pablo, que en un momento lo solicitó como aquel que lo vio como útil y que viniera y que lo apoyara. Cada uno de nosotros también, en la infinita misericordia y bondad de Dios, tiene la oportunidad de elegir correctamente y seguir como Dios manda. O sea que frente a las pruebas, a las adversidades, no importa lo que esté aconteciendo en tu vida hoy, sigue avanzando como Juan Marcos ante la severa prueba y la adversidad, firmemente, con sabiduría, y entrega a la obra que Dios te ha llamado. Llegamos al final de esta interesantísima parte que hemos estudiado en el día de hoy, una segunda oportunidad. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos porque no te detienes en el fracaso del ser humano, sino que eres un gran motivador. Amén. Nos invita a seguir adelante. Y estas lecciones que nos ofrece un gran Bernabé, nos dice sí, se puede. A pesar del fracaso que hemos caído, se puede. Y ayúdanos también a tener la perseverancia y el entusiasmo del apóstol Pablo para convertirnos en un gran Juan Marcos que lleva una vida de servicio y dedicado a la predicación del Evangelio. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.